Bueno, entonces les decía que viene el plano transversal o el eje axial, que es el que va a ir en superior e inferior, y que como uno no siempre nombra todos los planos, entonces si uno dice, pues que la lesión fue en el brazo, uno no debería decir que fue en el miembro superior, porque ya sabe que fue en el brazo. Pero hay lesiones que están, o sea, que no están tan localizadas, que uno debe decir que fue en el miembro superior. Entonces, dependiendo también como el tipo de lesión, insisto que para el ejercicio que vamos a hacer, ustedes los van a nombrar todos, solo por el ejercicio. Y también tenemos el plano parasagital. Entonces resulta que si usted está en la mitad del cuerpo, usted aplicó el plano sagital, a usted le queda este lado, ¿cierto? Todo este lado le queda, mire, acá. Pero la lesión pudo haber sido o más para acá o más para acá. O sea, pudo haber sido lateral o pudo haber sido medial. ¿Cómo hace usted para saber si fue medial o lateral? Sencillo, tira un plano parasagital, o sea, divide el hemisferio otra vez en un pedazo. Pero lo mismo pasa, por ejemplo, con el brazo, ¿cierto? A ver si lo logro ubicar aquí. Lo mismo pasaría con el brazo, ¿sí? Entonces, yo tiro un corte aquí en la zona media, yo puedo decir que, es que no sé si se está viendo bien ahí, pero yo puedo decir que la lesión estuvo más hacia la zona media, o hacia la zona lateral, tirando un plano aquí para sagital también. Entonces, de acuerdo a esto, de acuerdo a esto, yo voy a hacer la referencia de las lesiones y yo la ubico y también puedo decir en qué forma fue el impacto, por ejemplo, si yo lo vi, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de eso un poquito. Lo que sí deben tener aquí en cuenta es que todo parte de la posición anatómica. La posición anatómica es esta que se está mostrando acá, que es la persona con los pies abiertos al ancho de los hombros y con las palmas mirando hacia la zona anterior. Eso es importante. ¿Por qué? Porque resulta que si yo estoy abriendo una referencia del brazo, no sé si ahí se ve, pues yo estoy haciendo una referencia del brazo, yo tengo el brazo en este momento en posición anatómica, esta es la cara anterior del brazo o del antebrazo, vamos a hablar del antebrazo. Si yo lo giro, no puedo decir que esta es la cara anterior porque está mirando para adelante, sigue siendo esta, ¿sí? Entonces mire, cara anterior del antebrazo, volteo y sigue siendo la cara anterior del antebrazo. Entonces es importante siempre ubicar que las referencias anatómicas siempre van a partir de la posición anatómica, que es una posición en donde hay una desviación de 15 grados con respecto, ahí en la articulación radio, eh, húmero radio ulnar, que es la del codo, hay una desviación de 15 grados con respecto al cuerpo, porque es una desviación anatómica del codo. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta. Todo va a partir de la posición anatómica. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer el análisis más adelante, que van a hacer un análisis articular, muscular, usted me va a decir, profe, pero cierto que es que esto está en posición, está en la zona anterior, y yo le voy a decir, pues depende. ¿Cómo tiene el brazo? El brazo lo tiene con una rotación medial o está en posición anatómica. Y de eso va a depender si es anterior o es posterior la lesión. Y finalmente, dentro de los planos, tenemos que en algunos segmentos, sobre todo los largos, tenemos esto que están viendo acá, y es que se divide en tres porciones, las partes largas. Mire, aquí estamos hablando, por ejemplo, del antebrazo, aquí me están mostrando el muslo, ¿cierto? Entonces, ¿qué se hace? Se divide en tres grandes pedazos para uno ubicarse. Está el tercio proximal, porque el tercio proximal es el que está más cerca de la cabeza. Y el tercio distal, porque es el tercio que está más lejos de la cabeza. Todo lo que esté más lejos de la cabeza siempre va a ser distal. Y lo que esté más cerca va a ser proximal. Si usted puede tener el brazo aquí pegado
Sí, pero igual, en posición anatómica, que es lo que hemos hablado, en posición anatómica, esta parte, este tercio de acá, porque se divide en tres pedazos, esta porción de acá, así yo la tenga pegada a la cabeza, esta porción de aquí, pues va a ser la proximal y esta última de acá va a ser la distal. Entonces, entre la distal y la proximal me queda el tercio medio. Aquí dice medial, pero realmente es un tercio medio, porque vamos a ver que medial es otra cosa. ¿Listos? Entonces repito, en los huesos, en las partes del cuerpo que son largas o en los huesos largos, cuando están hablando de una lesión de hueso, ábrese de brazo, antebrazo, muslo, pierna. Generalmente en estos cuatro segmentos se habla de porción distal, porción proximal y porción media. O sea, se divide eso en tres para ubicar muy bien la lesión. No se utilizan todos los casos. Insisto, eso depende del sector donde se esté trabajando y depende también del tipo de lesión. Vamos a hacer, o les voy a mostrar una especie de ejemplo, porque con esto ustedes van a hacer un trabajo. ¿Sí? Los que van a repasar el ejercicio, con esto estudian para un parcial, pero también los que están en cursos conmigo, pues deben hacerlo para poder darles una nota que les va a servir para el examen final, el trabajo final. Entonces, digamos que yo voy a reportar una lesión o la estoy leyendo. Entonces, lo primero que yo hago es ubicar el plano frontal, que me va a decir la cara anterior o posterior del cuerpo. Yo no hablo del plano, simplemente digo plano frontal. Entonces, vamos a mirar esta lesión. Es una lesión que se da en el antebrazo. Entonces voy a decir, mire, ¿qué voy a ubicar primero? El plano frontal. El plano frontal me dice si está en la cara anterior o posterior. Entonces digo, esta lesión está en la cara anterior del antebrazo. Nombro de una vez la parte del cuerpo. La puedo nombrar también en el sagital, dependiendo del tipo de lesión. Vamos al plano sagital y digo que vamos a suponer que esa es una lesión del brazo derecho, del antebrazo derecho. Entonces digo que es una lesión del hemisferio derecho. Vamos a hablar del plano transversal y digo que es una lesión del miembro superior, porque el brazo es miembro superior. Vamos a hablar en el plano longitudinal, que es el que divide en tres las zonas largas, y voy a decir que está en el tercio medio. ¿Por qué? Porque si ustedes miran acá, el antebrazo llega como hasta acá, ¿sí? hasta el inicio de la muñeca, y termina acá, o inicia acá también en el codo. Él va desde el pliegue de la articulación humero-radioulnar, que es lo que ustedes llaman el codo, desde ese pliegue hasta la muñeca. Entonces, si ustedes se fijan, si ustedes dividen esto en tres, se van a dar cuenta que esta lesión está prácticamente en el tercio medio. Y en el plano parasagital, si yo tiro una raya imaginaria aquí por la mitad del antebrazo, me voy a dar cuenta que él está tirado hacia la zona medial. ¿Cómo sé yo eso? Porque el pulgar, hacia la zona lateral. ¿Cómo sé yo esto? Porque, aquí hay un error. Vamos a corregirlo de una vez. Porque el pulgar es más lateral en la anatomía. ¿Sí? Yo lo corrijo aquí de una vez. Listo. Entonces, les decía que yo sé que el pulgar está más hacia la zona, hacia la zona de afuera, ¿cierto? Hacia la zona lateral. Yo también puedo tener una lesión en el tronco. Si está más pegada hacia la zona sagital, hacia la línea media, yo digo que es medial. Pero si está más hacia el brazo, yo digo que es lateral. Y estoy hablando del tronco. Entonces, insisto, eso depende del tipo de lesión. ¿Cómo se le vería entonces de corrido? O sea, usted no lo va a ver usted así. Usted es un informe de corrido que dice, esta es una lesión en la cara anterior del antebrazo, en el hemisferio derecho, en el miembro superior, tercio medio lateral. Y terminó. Eso es lo que usted ve en el informe. ¿Cuánto ve eso? Ni un renglón, ¿cierto? Obviamente depende ya qué lesión fue, si es una fractura, si es una quemadura, si es una cortada, pero como estamos haciendo un ejercicio, ustedes van a plantear
van a coger lesiones, van a tomar la fotografía de una lesión o van a bajar un dibujo que sea anatómicamente bien, no van a bajar un mamarracho ahí que uno no entiende, sino un dibujo que se vea anatómicamente bien o una foto y van a hacer el reporte. Si usted busca el reporte de esa lesión en internet, seguramente va a encontrar que está muy organizado y bueno, y no hablan de todos los planos, pero lo que necesitamos hacer para poder hacer bien este repaso es que usted hable de todos estos planos y lo haga tal cual está aquí. Ya cuando usted tenga más experiencia, usted sabe que hay cosas que no se dicen y hay cosas en las que hay que enfatizar y hay otras en las que no, pero para el ejercicio de repaso necesitamos hacer entonces todos estos elementos. ¿Listos? Entonces, él les decía que ya todo queda pues, digamos, en esa postura.